Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a una nueva transmisión de Barbinos. Hoy hablaremos de dos grandes empresas, así que comencemos. El día de hoy, en nuestra sección empresarial, queremos contarles acerca de la compañía Arturo Calle y Armani. Ambas empresas tienen como razón social la producción textil. Sin embargo, cada compañía se ubica en países diferentes. Arturo Calle fue fundada en Colombia y Armani en el país de Italia. Ambas establecen la producción de prendas para hombres, mujeres y niños, siendo reconocidas nacional e internacionalmente. Su estatus dentro del mercado textil es gracias a la trayectoria que han tenido a lo largo de los años. Por ejemplo, Armani empezó su historia en los años 70 y para el 76 ya era reconocida mundialmente. Tal evolución le permitió crear el Museo Armano Silos, en donde se exponen sus diseños icónicos. Por otro lado, Arturo Calle estableció su primera tienda en los 60, trasladándose a diferentes partes en la ciudad de Bogotá, y gracias a su éxito, pudo ser reconocida en países como Estados Unidos e Italia, llevando su marca también a países latinoamericanos. Ambas compañías tienen como misión brindar calidad en sus prendas y mantenerse siempre en tendencia. Sin embargo, Arturo Calle tiene también otros objetivos, como establecer precios justos, dar satisfacción a sus clientes, bienestar para los empleados y, por supuesto, contribuir a la economía colombiana. Muchas gracias, compañera Tania, por la información tan importante que nos acaba de brindar. Otra parte muy interesante de estas dos empresas es el enfoque de la visión. Pues Armani expresa en su visión la prioridad de seguir desarrollando el nombre de la marca globalmente, a través de estrategias y la integridad moral. En contraste, Arturo Calle está más enfocado en el mercado latinoamericano, buscando talento humano, comprometido e interesado en el bienestar social del país. Además, no es un secreto que la filosofía de Armani se centra en el reconocimiento de la moda y el posicionamiento de marca. Por otra parte, Arturo Calle se basa en la importancia de ciertos valores éticos necesarios para realizar un trabajo transparente. Sin embargo, y para terminar esta sección con broche de oro, recordemos los buenos actos que han tenido estas dos compañías en la sociedad. Giorgio Armani se unió a la compañía Green Cross International para crear un programa que promueva el acceso a agua potable. Y Arturo Calle no se queda atrás, ya que brinda apoyo económico a más de 200 fundaciones colombianas y cuenta con una fundación propia que busca facilitar el acceso a servicios de salud, educación, vivienda, entre otros, a las personas menos favorecidas. Mi nombre es Valeria Pulido y con mi compañera Daniela Martínez en la sección legal hoy hablaremos sobre las diferencias en el derecho laboral entre Italia y Colombia. Comenzando con los contratos de trabajo. En Italia los trabajadores pueden ser contratados por tiempo determinado o indefinido. Los contratos a tiempo determinado no pueden superar los 36 meses, pero se pueden renovar por un máximo de 5 veces. En Colombia los trabajadores pueden ser contratados por tiempo determinado o indefinido. Los contratos a tiempo determinado no pueden superar los 3 años. Respecto al salario mínimo, en Italia no hay un salario mínimo establecido por ley. Los salarios son negociados entre los empleadores y los trabajadores o sus representantes. En Colombia hay un salario mínimo establecido por ley que se revisa anualmente. El salario mínimo se establece por regiones y dependiendo del tipo de trabajo. Respecto a la jornada laboral, en Italia la jornada laboral máxima es de 8 horas al día y 40 horas a la semana. Los trabajadores tienen derecho a un descanso de al menos 11 horas entre jornadas y a un día de descanso semanal. En Colombia la jornada laboral máxima es de 8 horas al día y 48 horas a la semana. Los trabajadores tienen derecho a un descanso de al menos 12 horas entre jornadas y a un día de descanso semanal. Por último, la protección laboral. En Italia, los trabajadores tienen derecho a un seguro de salud y a una pensión, que son financiados tanto por los empleadores como por los trabajadores. También hay leyes que protegen a los trabajadores contra el despido injusto y la discriminación en el lugar de trabajo. En el caso de Colombia, los trabajadores tienen los mismos derechos con respecto a un seguro de salud y a una pensión, los cuales son financiados tanto por los empleadores como por los trabajadores. También hay leyes que protegen a los trabajadores frente al despido injusto y la discriminación en el lugar de trabajo. Como pudieron evidenciar, aunque hay algunas similitudes en el derecho laboral entre Italia y Colombia, existen diferencias significativas en cuanto a la duración de los contratos, el salario mínimo y
las horas de trabajo máximas permitidas. Estas son noticias importantes para cualquier persona interesada en trabajar en estos países o para empresas que deseen expandirse internacionalmente. Ahora damos paso a María Paula, que se encuentra en vivo en las tiendas Arturo Calle. Hoy en Cambia el Mundo nos encontramos en uno de los almacenes de Arturo Calle. Hoy nos acompaña Milena, una de las administradoras más antiguas de la compañía. Ella nos quiere hablar sobre la responsabilidad social de Arturo Calle y por qué la empresa es tan famosa por ello. Buenos días, claro que sí. Arturo Calle se considera una empresa pionera en Colombia en prácticas de responsabilidad social. Como prueba de ello tenemos la Fundación Arturo Calle, que es una entidad sin ánimo de lucro que apoya programas dirigidos al desarrollo de poblaciones vulnerables, niñez desamparada y personas de la tercera edad. También en el 2020, cuando ocurrió todo esto de la pandemia y el COVID-19, la Alcaldía de Bogotá empezó a ejecutar un proyecto llamado Bogotá Solidaria en Casa, que se encargaba de brindar una ayuda económica a las diferentes familias de Bogotá. A esto se unió Arturo Calle, dando una donación de 30 millones, con lo que buscaba ayudar a sus empleados y a diferentes personas de la ciudad. Por último, podemos mencionar también la nueva marca de Arturo Calle llamada Freedom, que se enfoca principalmente en el concepto de personalización, la vinculación con la cultura y el compromiso con el medio ambiente. Perfecto, Milena. Ahora, tú que llevas tanto tiempo siendo parte del equipo de Arturo Calle, ¿qué propuesta de valor agregado le darías a la compañía? Bueno, yo desde hace tiempo tengo la idea de crear uniformes para jóvenes de bajos recursos utilizando telas recicladas. Así ayudamos y contribuimos al bien común y también ayudamos al medio ambiente. Listo, Milena. Gracias por tu tiempo. Esto ha sido todo por el día de hoy. Esperamos nos acompañen en nuestra emisión de las 7 de la noche.